Título: El fascinante mundo de la electricidad. Introducción. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Mosta Profe. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la electricidad. A menudo, damos por sentado la electricidad en nuestra vida diaria, pero es una fuerza misteriosa y poderosa que subyace en nuestro mundo moderno. Aunque es una parte fundamental de nuestras vidas, muchos de nosotros damos por sentado su existencia y funcionamiento. Responderemos todas estas preguntas y más. Así que, si estás listo para un viaje alucinante por el mundo de la electricidad, sigue viendo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad emerge a partir de la interacción entre las cargas eléctricas de signos opuestos, dando lugar a una serie de fenómenos. La energía generada por estas cargas eléctricas se manifiesta en 4 diferentes aspectos: físico, luminoso, mecánico y térmico. La electricidad es una forma de energía que resulta de la interacción entre partículas cargadas, específicamente electrones. Los electrones son partículas subatómicas con carga negativa que orbitan alrededor del núcleo de los átomos. Cuando los electrones se mueven de un lugar a otro, ya sea en un alambre conductor o en el vacío, generan una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es lo que conocemos como electricidad. La electricidad se clasifica como una forma de energía secundaria, ya que se deriva de fuentes primarias como la energía solar, eólica, el gas natural y el carbón. Las energías secundarias, por otro lado, se generan mediante la conversión de estas fuentes primarias en formas utilizables, como la gasolina y la electricidad. Generación de electricidad. ¿Cómo generamos electricidad a gran escala? Hay varias formas, desde la quema de combustibles fósiles en centrales eléctricas hasta la energía solar y eólica. Exploraremos los pros y contras de cada método y cómo se transforma la energía en electricidad que llega a nuestros hogares y empresas. Para que podamos utilizar la electricidad en nuestras vidas cotidianas, primero debe generarse. Hay varias formas de generar electricidad, pero una de las más comunes es mediante la conversión de energía mecánica en eléctrica. Esto se logra a través de generadores eléctricos que utilizan diversas fuentes de energía para poner en movimiento un conjunto de bobinas de alambre en un campo magnético. Algunas de las fuentes de energía que se utilizan para generar electricidad incluyen: 1. Fuentes de energía fósil. La quema de carbón, petróleo y gas natural en centrales eléctricas genera vapor que impulsa turbinas, lo que a su vez hace girar generadores para producir electricidad. 2. Energía nuclear. En las centrales nucleares, la energía se genera a partir de la fisión nuclear, donde los núcleos de los átomos se dividen en otros núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor, que se convierte en electricidad. 3. Energía hidroeléctrica. Las presas represan el agua en un embalse, y cuando se libera, fluye a través de turbinas que generan electricidad. 4. Energía eólica. Los aerogeneradores aprovechan la fuerza del viento para hacer girar sus aspas y, a su vez, generar electricidad. 5. Energía solar. Los paneles solares utilizan células fotovoltaicas para convertir la radiación solar en electricidad. 6. Energía geotérmica. Se aprovecha el calor natural de la Tierra para generar electricidad a través de plantas geotérmicas. Una vez generada, la electricidad se distribuye a través de una red de líneas de transmisión y cables a hogares, empresas e industrias, donde se utiliza para alimentar una amplia gama de dispositivos y sistemas. Comprender el flujo de electricidad. Es importante entender cómo fluye la electricidad para poder utilizarla eficazmente. La unidad básica de medida de la electricidad es el voltio, que representa la fuerza o presión eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios y la resistencia al flujo de la corriente se mide en ohmios. La relación entre estos 3 parámetros se describe mediante la ley de Ohm, formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm. La ley establece que la corriente eléctrica Y en un circuito es igual a la tensión V dividida por la resistencia R, expresada mediante la ecuación V igual a I por R. Esta relación es fundamental para comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos y cómo se pueden diseñar para realizar tareas específicas. Usos de la electricidad. La electricidad es esencial en nuestra vida cotidiana. Desde encender la luz por la mañana hasta cargar nuestros dispositivos electrónicos, la electricidad nos rodea. Hablaremos sobre cómo funciona la red eléctrica, la electrónica y cómo la electricidad ha revolucionado nuestra sociedad. La electricidad, un recurso esencial en nuestra sociedad, desempeña un papel fundamental en numerosos aspectos de nuestras vidas y en la industria. Aquí te presento algunas de las maneras en las que dependemos de esta fuente de energía. 1.
Iluminación. La electricidad es la fuerza que ilumina nuestro entorno, ya sea en nuestros hogares, en las calles o en cualquier otro lugar, gracias a lámparas y bombillas eléctricas. 2. Climatización. Para regular la temperatura en nuestros espacios de vida y trabajo, confiamos en sistemas de calefacción y aire acondicionado que funcionan mediante electricidad. 3. Electrodomésticos. Desde cocinar con hornos eléctricos hasta lavar la ropa con lavadoras, nuestros electrodomésticos diarios dependen de la electricidad. 4. Comunicaciones. La electricidad es esencial para el funcionamiento de dispositivos electrónicos como teléfonos, computadoras y redes de comunicación. 5. Transporte. Los vehículos eléctricos están en auge debido a su eficiencia y menor impacto ambiental en comparación con los vehículos de combustión interna, requiriendo electricidad para cargar sus baterías. 6. Industria y manufactura. En la fabricación de productos y la operación de maquinaria industrial, la electricidad desempeña un papel fundamental. La automatización y la maquinaria eléctrica han aumentado la eficiencia y la capacidad de producción en la industria. 7. Medicina. Dispositivos médicos como desfibriladores, electrocardiogramas y máquinas de resonancia magnética utilizan electricidad para su funcionamiento. 8. Energía renovable. Las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, se hacen posibles gracias a la electricidad y desempeñan un papel crucial en la transición hacia una energía más limpia y sostenible. 9. Investigación científica. La electricidad es fundamental en la investigación científica y se utiliza en experimentos y en la operación de aceleradores de partículas. Seguridad eléctrica. Si bien la electricidad es una herramienta increíblemente útil, también puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado. Las descargas eléctricas pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. Por lo tanto, es importante seguir ciertas precauciones al trabajar con electricidad, como apagar la energía antes de hacer reparaciones, utilizar equipos de protección personal y respetar las normativas de seguridad eléctrica. Conclusiones. En resumen, la electricidad es una fuerza fundamental en nuestro mundo, que se origina en el corazón de los átomos y se convierte en la energía que alimenta nuestra vida cotidiana. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor este fenómeno fascinante y su impacto en nuestro mundo moderno. Si te gustó este contenido, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.